Hermosos habéis dado, gracias, porque la salud física y espiritual van de la mano. Es imposible tener una sin la otra. Y el Señor ha previsto que su pueblo, los creyentes, los hijos de Dios, tengamos salud física y salud espiritual. Y también otros tipos de salud que define la OMS: salud social, que es buenas relaciones, salud mental. Todas las saludes van de la mano. Es un paquete, es un conjunto, es lo que llamamos el holism, de la palabra inglesa whole, que quiere decir completo, total. Porque el ser humano es una unidad completa, no es un cuerpo al que se le incrusta un alma. No, esa es una idea muy extendida, pero completamente falsa, no es bíblica. El ser humano es un alma viviente, es un todo, un completo. Y la salud del cuerpo ayuda a la salud de la mente. Yo quisiera dar un testimonio de agradecimiento a las cocineras que han preparado la comida de hoy. Si están aquí algunas, se pueden poner de pie. Les damos un aplauso, como es costumbre. Si os ponéis de pie las cocineras, que os veamos. Bueno, igual han sido todas. Todas, pues felicidades, hermanas, porque ha sido una comida sabrosa y saludable. Como son las comidas adventistas, ¿verdad? Tenemos por costumbre en nuestros colegios, en nuestras comidas de hermandad, el no consumir carne. Y es una bendición. Es una costumbre que la ciencia está ahora reconociendo. Y estamos frente a esta novedad, habréis escuchado hablar estos días. Novedad para muchos, para nosotros no. Que la OMS califica como cancerígenos alimentos que la gente consume a veces a diario. Y se han asustado de repente. ¿Qué pasa? ¿Esto que estoy comiendo da cáncer? Sí. Y no me lo habían dicho antes. Bueno, si hubieran venido a nuestra iglesia lo hubieran escuchado. Pero es verdad que las autoridades han tardado mucho en decir. Hay mucha presión económica. Sabéis que la comida y el petróleo son dos de las economías más importantes del mundo. La comida mueve muchísimo dinero y está bajo la presión, la bebida también, bajo la presión de la industria. Pero que las carnes producen cáncer ya lo sabíamos desde hace mucho. Antes de que la ciencia lo supiera, Elena White escribió: el cáncer y las enfermedades inflamatorias están producidas mayormente por el consumo de carne. Está escrito, hace más de 100 años. Dijeron, esta mujer exagera, está un poco loca. Yo mismo pensé que exageraba, porque cuando leí esa cita por primera vez hace 40 años, es un poco exagerado. El cáncer producido mayormente por el consumo de carne. Bueno, pues poco a poco se va demostrando que no es exagerado. También habló de que los virus producen cáncer, cuando la ciencia apenas sabía lo que era un virus. Y hoy sabemos que los virus producen cáncer. El virus del SIDA favorece el cáncer de la piel. Y otros virus, el virus de la leucemia. Hay numerosos virus cancerígenos, pero en el caso de la carne, acertó, no es exagerado. La mayor parte de los casos de cáncer vienen del consumo de carne, en relación a la alimentación. Luego hay otras causas del cáncer, como las radiaciones, productos químicos, malformaciones o herencias, pero en lo que refiere a la alimentación, el factor cancerígeno más importante de los alimentos es la carne. Y de repente la OMS publica esa noticia y dice: las carnes procesadas, las carnes tratadas, son como el tabaco. La OMS tiene una agencia en Francia que se llama el Instituto de la Investigación sobre Alimentación, donde está una agencia que es esta, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que está en Lyon, aquí cerca, y ellos analizan todas las sustancias químicas, que hay muchas. Sabéis que nos movemos en una sopa química de más de 60.000 sustancias artificiales que el ser humano ha creado,
que no estaban en la naturaleza, pero que con reacciones químicas se han creado esas sustancias. 60.000, calculan quizá más, desde productos de limpieza, productos para aditivos, para alimentos, productos para industriales, miles y miles de sustancias químicas que no estaban en la naturaleza, pero que el ser humano las ha inventado o las ha desarrollado mezclando otras sustancias en reacciones químicas. Pues esta agencia de la OMS se dedica a estudiar todas esas sustancias, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en Lyon. Una por una, esos productos químicos los prueban con animales, con células de experimentación en laboratorio, para ver si producen cáncer. Y triste noticia, una buena parte de esos productos químicos que nos rodean producen cáncer. Y prueban también con los alimentos. Y le tocó el turno a la carne. Y vieron que la carne produce cáncer. No es un estudio solo, ¿eh? Ahí dice, vamos a ampliarlo un poco más, porque hay gente que dice, bueno, quizá han exagerado. Bueno, es difícil exagerar. En Lyon, Francia, es el resultado de 22 expertos en 10 países, y ahí no lo dice, pero son 800 trabajos de investigación. No es uno solo, ni un país, ni un investigador más o menos alocado. Son 800 estudios con 22 expertos en 10 países los que han llegado a la misma conclusión. La carne procesada es tan cancerígena como el tabaco. Y la han clasificado en el grupo 1, que llaman, que es el grupo 1 es el de carcinógenos seguros. El grupo 2A es probablemente cancerígeno. La carne roja está en el grupo 2A, probablemente cancerígena. La carne procesada es el grupo 1, ciertamente cancerígena, tanto como el tabaco. Claro, surgen muchas preguntas. Primero, ¿por qué no lo han dicho antes? Pero ¿qué se entiende por carne procesada? Ahora vamos a tocar ese tema, porque es muy importante. Bueno, sobra que os diga que podéis interrumpir. En cualquier momento hacemos un coloquio y encantado, ¿eh? Levantáis la mano y hablamos. Bueno, ¿qué se entiende por carne procesada? Buena pregunta. Aquí tenía yo los 10 alimentos con carne más comunes que la OMS califica de cancerígenos. Y aquí abajo tenéis salami, chorizo, morcilla, longaniza, bacon, mortadela, salchichón, jamón. Ay, los españoles cómo se han puesto con el jamón. Pero indignados, había gente enfadada. El santo jamón, que es el producto de estrella de España, tan cancerígeno como el tabaco. Tiene que ser ibérico. Y todas las embutidos, sobrasadas, son todo carnes procesadas. La carne se pudre. Aunque se guarde en la nevera, si ustedes compran un filete de carne, al pocos días empieza a descomponerse. Para aumentar su duración hay que ponerle unas sustancias químicas que son contra la descomposición. Son antisépticas, matan los microbios. La descomposición de la carne la producen los microbios y los gusanos. Los gusanos descomponen la carne de un cadáver la descomponen los microbios y los gusanos, y la carne de un cadáver de un animal también, porque la carne es el cadáver de un animal, ¿eh? Hay que recordarlo. Entonces, para que los microbios y los gusanos no descompongan la carne, le añaden cosas. Una solución, es lo que hacen en Argentina, es asarla. La carne asada ya no se pudre, ¿verdad? Pero si la carne está cruda, se va a podrir.
Entonces, ¿qué le ponen? Ya desde hace muchos siglos le ponen una sustancia que se llama nitrito sódico, que es una sal de curar. Es sal que lleva, además de cloruro sódico, nitrito. Ese nitrito tiene dos efectos. Es con lo que se hace los jamones, los chorizos, las cecinas, las chacinas, hay toda clase de nombres de productos, las salchichas, los bacon, toda esa carne cruda conservada. Esa es la carne procesada. ¿Qué efecto tiene el nitrito? En primer lugar, le da color rojo. Y la gente dice, oh, qué sano es esto, qué calidad de jamón, qué rojo más sano. Le da un color rojo artificial, pero da un color rojo. Y en segundo lugar, evita que se pudra. Pero, efecto indeseable, ese nitrito reacciona con las aminas, que son sustancias derivadas de los aminoácidos, que en la carne hay aminas libres, reacciona con las aminas de la carne y produce una sustancia química que se llama nitrosaminas, ácido nitrito con aminas, nitrosaminas, producto cancerígeno, claramente cancerígeno, sí. Sí. ¿Sí? La descomposición suaviza la carne, la hace más tierna. Pero si está roja es que llevaba nitrito también. Y el nitrito conserva la carne, le da color rojo, pero la vuelve cancerígena. Eso está súper comprobado. 800 estudios en todo el mundo dicen que los productos usados para conservar la carne cruda la vuelven cancerígena. La carne cruda en sí misma no es cancerígena. Es la carne conservada. Pero claro, hay que conservarla porque si no se pudre y huele mal. Es lo mismo. Hasta el pescado. Las proteínas animales, al pescado no le ponen nitrito. Le ponen ácido bórico para darle color a los mariscos, color rojo. Pero ese no es cancerígeno. Pero la sal que le ponen al jamón, al bacon, a la cecina, es igual. Ahora lo veréis. El salmón es otro proceso. El salmón es ahumado. Es otro tipo de procesamiento de la carne. Ahumar la carne para que no se descomponga. El ahumado también es cancerígeno. También se considera un proceso cancerígeno. Congelando se conserva, pero no se hace cancerígena. No. Congelada no. Congelada no. Pero el problema es que la gente, que no somos nosotros que le ponemos ese producto, se lo ponen en la industria. lo ponen antes, o sea que cuando Claro. ya la compras, Ya la tiene. Ya lo tiene. Ese es el problema. Si lo congelas con cancerígeno, sigue el cancerígeno ahí. Ahora, si la carne es natural y la congelas, ahí se conserva y no produce cáncer. Pero cuando vas a asar o a cocer esa carne, si está congelada o si es fresca, entonces aparece otro cancerígeno. Es decir, la carne tratada químicamente es cancerígena, igual que el tabaco. Eso está claro y hay montones de estudios que lo confirman. La carne asada o frita también. También. Porque al asar la carne se produce, sobre todo, ese requemado. Algunos ya les da el olorcito. Ese olorcito requemado de la carne es cancerígeno, porque es benzopireno. Era agradable el olor del altar. Inclusive si hacemos las verduras también. No, eso se produce, ese cancerígeno al cocer, se produce sobre las proteínas de la carne. Que cuando haces
Con las verduras, y también hay cancerígenos. No. El carbón nunca es bueno. Asar las verduras mucho y quemarlas no es bueno, pero han estado investigando mucho porque el pan tostado decían que también era cancerígeno, como la carne asada. No se ha comprobado. Había sospechas, pero no se ha comprobado. Sería catastrófico. Incluso decían el pan cocido, porque es la temperatura a la que produce la reacción en la carne. Han visto que en Estados Unidos, y aquí lo he visto también, están ofreciendo en los restaurantes, no sé si hay algún cocinero por aquí, está allí, están ofreciendo el filé, dicen saignant. ¿Saignant se dice? ¿O sanglant? No, saignant. Sangrante. Medio crudo. No, crudo. O casi crudo. Poco hecho. En inglés, rare, raro. ¿Por qué? Porque ahí no hay tantos cancerígenos. Y es lo que recomiendan ahora en todas las escuelas de cocina y en todas las escuelas de nutrición, la carne poco hecha. Porque con el calor también se producen cancerígenos. La carne cocida a alta temperatura es cancerígena, porque produce, en el asado produce benzopireno y en el horno produce otras sustancias que se llaman aminas heterocíclicas, también cancerígenas. Benzopireno es el humo del tabaco, ¿eh? Perdón. Me refería a los tipos de cocción, hay tres formas. Sangrante, Poco hecho, es un poquito más... poco hecho, al punto y pasado. Bueno, pues al punto y pasado sube mucho la proporción de cancerígenos. Los buenos cocineros usan un termómetro en el horno. No debe pasar de 70 grados la temperatura, no del horno, del interior de la carne. Son unos termómetros con un pincho para tomar la temperatura en el interior del muslo, de la pieza, y ahí no debe pasar de 70 grados. Si pasa de 70 grados, la carne produce cancerígenos. ¿En qué proporción se puede hablar de en cantidad? O, digamos, si podemos comer una vez al mes. Esa es la pregunta. ¿Cuánta puedo comer? ¿Sabe? La pregunta se la voy a hacer de otra forma. Si voy por un camino al borde de un precipicio, ¿cuánto me puedo acercar al precipicio sin caerme? Esa es la pregunta. Usted va con un chofer que le lleva por un camino, ahí hay un cortado. ¿Cuánto se puede acercar sin caerse? Lo más lejos posible, mejor. Esa es la respuesta. Lo más lejos posible es 0. El riesgo es dosis dependiente. En epidemiología se habla de riesgo dosis dependiente cuando aumenta con la dosis de forma lineal, proporcional. Es decir, doble cantidad, doble riesgo. Triple cantidad, triple riesgo. Es proporcional, lineal. Entonces, si como poco, el riesgo es menor. Si como mucho, el riesgo es mayor. Pero el riesgo está. Claro, hay quien dice, todo tiene riesgo. Sí, vivir es un riesgo, es verdad. Pero lo que sé y lo que puedo evitar, creo que es sabio evitarlo. Hay riesgos que no conozco. Bueno, pero los que conozco y me han advertido, haré bien en evitarlos. ¿Alguien más por aquí? Perdón. Hace buen tiempo leí de que para su tiempo Dios todavía no le dio información sobre lo que consume la leche del pueblo. Pero me mantuve como quien dice a la expectativa, ¿no? Por el consejo, pero yo dejé de tomar de la leche, de la leche de vaca. Una vez miré un video en el cual este hombre del campo se quejaba porque su vaca, a la que le sacaba leche, estaba enferma y era producto de lo que le estaba dando y que el pasto estaba completamente malo y estaba produciendo, no sé, él se preguntaba que si era cáncer o era alguna otra degradación que ya Sí. el organismo del animal estaba
Sí, el espíritu de profecía nos dice que llegará el tiempo cuando ni la leche ni los huevos serán aptos para el consumo. Para algunos ese tiempo llegó en la epidemia de las vacas locas en el año 2000 en Europa, que hubo que sacrificar 8 millones de vacas enfermas, y algunos dijeron se acabó la leche ahí. Bueno, hay opiniones, pero es cierto que a pesar, no cabía esperar, pero a pesar de los controles veterinarios, de la industria, de toda la higiene, de todos los métodos de fabricación de la leche, a pesar de eso, la leche sigue teniendo problemas. Pero hoy nos ocupa sobre todo la carne. Y decíamos la relación dosis-efecto proporcional. Carne procesada, tratada químicamente o por ahumado, carne cocida o asada, también es cancerígena. Se producen sustancias cancerígenas con el calor. A más temperatura, más cáncer. La carne cruda no es cancerígena. La carne cruda sin tratar. Hay quien la come cruda. Yo conozco naturistas que secan la carne en lonchas finas, la secan al sol y la comen cruda. Y no es cancerígena. Pero el calor elevado, por eso ahora recomiendan el filete poco hecho, o los productos químicos, usados sobre todo para todos los embutidos, salchichas, todo eso, hacen que la carne produzca cáncer en animales, en personas, en niños. Sí. La carne cruda no es cancerígena, pero sin embargo está el factor cuando le agregan el nitrito. Claro, la carne cruda sin tratar. Exacto, o sea, por lo menos nosotros generalmente no tenemos acceso a una granja. No. Poder agarrar, matar la vaquita. Sí, y si tuvieras un pollito o un corderito en tu granja, ¿lo matarías para comértelo? Tu hijo, desde luego, no. No iba a permitirlo. No, hay que tener mucha hambre para matar, sí, retorcerle el cuello al pollito. Las abuelas lo hacían, ¿verdad? Pero qué desagradable. Es mejor coger una manzana del árbol, ¿verdad? Pero sí, sería una forma, tener tu propia granja y con tus propios animales bien alimentados, producir tu carne. Complicado, pero se puede. Antiguamente se hacía. Por eso dicen, antes no daba tanto cáncer, es verdad, pero antes no estaba tan tratada como ahora. Y si, por ejemplo, hay sitios donde son musulmanes y la carne halal que se dice, o de los judíos. Sí, kosher. ¿Es lo mismo o no? No, la carne kosher o halal es el sistema de matar al animal. De alimentarlo primero y después de matarlo. Pero si después una carne halal o kosher se trata con nitrito sódico para hacer un jamón, el efecto es el mismo. El carne halal o kosher es porque desangran al animal antes de descuartizarlo. En todo caso sería mejor comer eso, porque no tiene la sangre. Bíblicamente sería lo correcto. Sí. El cordero cuando se mataba se hacía salir toda la sangre antes de comerlo. Correcto. Lo ideal sería que sea kasher o halal. Sí, si alguien quiere comer carne, le recomiendo que sea kasher o halal y poco hecha, kosher. Busquemos el mal menor. Esto es como, permitidme el comentario, en África yo he participado en campañas para el uso del preservativo con el fin de evitar el SIDA. En África hay mucho SIDA y tienen muchas relaciones sexuales, somos adultos aquí todos, ¿no? Promiscuas, y el SIDA pasa de uno a otro de una forma terrible. Y había una discusión entre los educadores, yo me vi involucrado en ella, si es correcto recomendar o no el preservativo. Porque si les recomiendas el preservativo, les estás diciendo, bueno, pues haz lo que quieras, pero ponte el preservativo. La conclusión final, después de mucho discutir, y creo que es la más sabia, fue esta. No forniquéis.
Pero si fornicáis, por lo menos poneros un preservativo. Costó de llegar a esa conclusión, ¿eh? Y yo creo que esto se aplica también para el tema de la carne. No comáis carne, pero si queréis comerla, por lo menos que sea de calidad, de calidad. No vamos a decir kosher o halal, esas son de más calidad, porque además no solamente es el sistema de matarlo, es la alimentación del animal. También tiene que ser regulada, de alimentos sanos. Sabéis que a los animales de granja les dan basura, literalmente basura para comer. Les dan aceite de motores quemados, que por eso ha habido en Bélgica, pero eso no en el tercer mundo, aquí en el primer mundo. En Bélgica hubo un escándalo hace poco con la carne de pollo, suspendieron la venta de carne de pollo hace 4 o 5 años, porque descubrieron que tenía niveles muy altos de dioxinas. Son también sustancias cancerígenas. ¿Por qué tenían los pollos tantas dioxinas? Porque les habían dado a comer el aceite de los motores, que se vacía para hacer la limpieza, que está cargado de toxinas. Bueno, pues si por lo menos el animal está bien alimentado, está bien sacrificado y está bien tratada la carne sin exceso de calor, sin requemar, pues es como el preservativo, sí. El san pollo no es santo. No, lo siento, pero el pollo no es sano. Si vierais cómo crían los pollos en una granja de pollo, se puede entrar. Veréis cómo crían los pollos. No es el pollo. Bueno, es posible que haya pollos de corral también aquí en la CUG, que los venden más caros. Yo por lo menos huevos de estos ecológicos de Poule Crié Sol, Élevé au Sol, que comen, bueno. Pero lo común es que los pollos estén en una nave, que hay muchas aquí en Suiza, con luz artificial, sin moverse, con 20 centímetros para cada animalito, no se pueden mover, obligados a comer todo el tiempo, estresados, porque ese hacinamiento les produce estrés, comen y comen y comen. ¿Y qué comen? Comida artificial que les dan, que no sabemos lo que lleva. Una harina ahí misteriosa que lleva restos, puede llevar de todo. Por la química que les ponen. Bueno, yo he hablado con criadores de granjas de pollos, me dicen que les ponen estimulantes para que, perdón, primero les ponen sedantes porque los pollos se pican unos a otros del estrés. Entonces les ponen sedantes para que estén relajados comiendo sin picarse, pero después se duermen y no comen, y entonces les tienen que poner estimulantes y antibióticos y hormonas, sí. En cada uno de cosas tan agradables, mi cuñada, que es su mujer, trabaja en una granja de pavos. Hablamos de pollos, pero de pavos. Y desde que trabaja allí, mi cuñada trabaja en una granja de pavos, dejó de comer pavo, porque nos dice que lo que encuentran al interior de los pavos, lo siento, lo acabamos de comer, es increíble. O sea, trozos de vidrio, clavos, de todo. O sea, los pavos es como una gran basura, plásticos, bueno, de todo. Y entonces que cuando ellos los procesan, o sea, los matan y preparan la carne, claro, los abren y ahí dentro, bueno, de todo. Encuentran de todo. Ella ya no come más. Sí, alimentan muy mal a los animales. Y bueno, pero el tema del cancerígeno es por el procesamiento de la carne, el tratamiento de la carne, sea químico o sea térmico. Entonces, queda la carne cruda de animales bien cuidados, entonces cuesta mucho matarlos, ¿no? Es difícil. La carne cruda tiene otro inconveniente. Tiene ventajas, pero tiene un inconveniente. Y es que tiene infecciones. Claro, es peor un cáncer que una diarrea, cierto. Pero con carne cruda te puede dar una buena diarrea, una salmonelosis, porque la salmonela, esa bacteria que la tenemos aquí en Suiza también, está en los pollos, es el reservorio natural, en los pavos. El pavo pasa por ser una carne sana y realmente tiene menos grasa que otras carnes. Pero por la forma como se cría, ya no es sana.
Perdón, ¿alguien? Sí. El pescado, podríamos decir lo mismo. El pescado en sí es un buen alimento. Buenas proteínas, tiene hierro, tiene ácidos grasos de calidad, no tiene grasa que produce colesterol. Tiene muchas ventajas el pescado. Pero el mercurio, el cadmio, las dioxinas, sabéis que el océano es un depósito de basura, todo vierte al océano, los vertidos de las industrias, el pescado está muy contaminado. No, si se come pescado, la OMS recomienda, y en todas las consultas, no más de 2 veces por semana, sobre todo a las mamás embarazadas, porque el mercurio que está en el pescado, también en la carne, en la leche, pero más en el pescado, interfiere con el desarrollo del feto. Y los niños de las mamás que han comido mucho pescado, pues tienen problemas en el cerebro, en desarrollo, maduran más tarde. Entonces las mamás embarazadas no pueden comer más de 2 veces pescado por semana. Hay diferentes niveles de mercurio en el pescado. Cuanto más grande es, más mercurio tiene. Por ejemplo, el tiburón, prohibido. El tiburón ya recomienda a todo el mundo que no se consuma porque es muy alto en mercurio. Es un pez muy carnívoro que concentra el mercurio de todos los pececitos que se comió. En cambio, la sardina o el boquerón, que son más pequeñitos, son vegetarianos, son peces vegetarianos, porque hay peces vegetarianos y peces carnívoros. Lo mismo que hay animales vegetarianos y animales carnívoros. Y en la Biblia los animales vegetarianos se consideran aptos para el consumo, la cabra, la vaca. En cambio los carnívoros no. Pues en el mar es igual. Los peces carnívoros, por cierto, el atún es carnívoro. Sí, lo siento. Los peces carnívoros tienen más mercurio. Y el salmón es es el vegetariano a medias. El salmón tiene un tamaño así, no es muy grande. Es quizá de los que menos mercurio tiene, aunque tiene menos aún la sardina y el boquerón. El bio menos. Una pregunta, por ejemplo, la carne cuando tiene cocerse la temperatura caliente, con los boquerones, por ejemplo, esos boquerones que los boquerones fritos, ¿tienen ese mismo efecto de...? No, ese efecto con la fritura no llega a producirse. La fritura del pescado es rápida y se fría antes el pescado que la carne, ¿no? Yo no soy cocinero, pero me han dicho que el pescado con un poquito ya está, porque es más suave la carne del pescado y no produce tantos cancerígenos como la carne. Sí, hermana. En casa yo tenía mucha costumbre, años atrás, de hacer los boquerones de anchoa, con vinagre. Y luego también, para ya el abril, que los boquerones ya estaban más grandes, entonces con la sal aquella gorda, iba poniendo capas de boquerón y capas de sal, ¿sabes? Eso era el, digamos, exquisito de casa, porque a mi marido le gustaba mucho, y a Noemi, que es la mujer de Luis, cuando se enteró que yo metía los boquerones con vinagre, y a ella le encantaba, se comía los boquerones, ¿para qué? Cuando le dije que eran crudos, ya lo comió más. No, pues el boquerón en vinagre no es cancerígeno. El vinagre no produce efecto cancerígeno y tiene poco mercurio. Tiene otro inconveniente, pero el boquerón en vinagre tiene un parásito que se llama el anisakis, que es un gusano blanquito, bastante asqueroso, que está en los peces, sobre todo en los boquerones, y si está en vinagre y no se ha congelado, hay que congelarlo para matar el parásito, pues entonces ese gusanito dentro da problemas. Da alergias, da gastritis, da problemas graves. ¿Alguien más por aquí? Sí. Yo quería decir simplemente que, por ejemplo, el salmón, ahora hace poco hicieron muchos documentales que como hacen el criadero de pollos, hacen exactamente como una jaula.
ponen una jaula y los hacen crecer de manera rapidísima para poder consumirlos. Con hormonas, antibióticos, basura. Claro, y cuando uno va al supermercado dice, wow, el salmón, qué barato que está, venga, vamos. No, mire, para comer carne o pescado hay que ser rico. Sencillamente. Hay que pagarlo. Si compras barato, será basura. Es así. El pescado de río está muy contaminado también. En el lago, ¿habéis oído que las perchas del lago ya no se pueden consumir? Porque hay mucho nivel de dioxinas, de PCBs, en el lago Lehmann. Ha sido cosa de hace un mes. Han dicho que no se pueden consumir los pescados del lago. No, es otro. El anisakis está solo en el pescado. En el cerdo es la triquina y otros. Bueno, vamos a revisar un poco los artículos que nos ha puesto. España ha quintuplicado su consumo de carne en el último medio siglo. ¿Qué les parece? 5 veces más de carne. Claro, de mala calidad. Es imposible producir tanta carne de buena calidad. Gente que desayuna, merienda, come, cena, carne. Pues hay que producir mucha carne. Ahora el problema es China. Si los 1.300 millones de chinos quieren comer carne como los occidentales, es imposible. No hay animales en el mundo. Usted sabe la contaminación que produce la producción de carne. Las ventosidades de las vacas se tiran pedos. Sí. Y ese gas lleva metano. Y el metano produce efecto invernadero, es responsable del 15% del calentamiento global. Los pedos de las vacas. No, es muy serio. Si hay que producir muchas más vacas para dar de comer a todos los chinos que quieren carne, pero contaminan el suelo, deforestan porque hay que cortar los bosques para que se puedan pastar los animales. Es decir, el consumo de carne intenso, como en España y en todo el mundo se ha multiplicado por 5 en los últimos años, es antinatural. Ni la naturaleza ni el ser humano está previsto para un consumo tan masivo de carne. No resiste. Y una de las consecuencias ecológicas, y los cristianos debemos ser responsables con el ambiente, el impacto ecológico del consumo de carne es tremendo. Hay estudios muy importantes. Es verdad, los Volkswagen contaminan, los coches contaminan, pero los filetes mucho. Cuidado, porque de nada sirve decir, yo voy en bicicleta, no quiero contaminar, y luego no es coherente. Perdón, ¿alguien más? Bueno, seguimos. El consumo masivo de carne ha traído muchas consecuencias, no solamente la contaminación. La carne roja es probablemente cancerígena. Esto lo dice un diario suizo. La carne roja es una de las estrellas de la producción suiza, junto con el queso. Ahora, decir en Suiza que la carne roja, que es el no va más de la calidad, y es verdad que crían las vacas en el campo, muy naturales, muy bien, pero es cancerígena. Es fuerte para un país como Suiza tener que reconocer eso. Es duro. Pero la evidencia científica es incontournable, ¿se dice? Es incontestable. Y quería ponernos alguna otra también. No, aquí. La OMS matiza su informe sobre el cáncer. No hay que erradicar el consumo de carne, sino reducirlo. La presión de la industria ha sido tan fuerte, les han escrito, les han llamado, nos van a hundir, nos van a arruinar. Y alguien en la OMS, no oficialmente, pero alguien de la OMS ha dicho, bueno, reduzcan. Si se ponen tan alterados por lo que hemos dicho, pues reduzcan, ya es algo. Nosotros, si sabemos que algo es malo, la conducta sabia es abstenerse. Reducir, sí, no tengo más remedio, pero hoy tenemos alternativas. Hay alternativas.
claro, me van a preguntar, y hay que preguntarse, ¿y la contaminación de los vegetales? Cuando no son de la época llevan más contaminados, conservantes. Aún así no es comparable. No es comparable. Se ha intentado mucho ver si los tomates, que llevan un fungicida para que no se pudran, si la soya, que le ponen un herbicida. Se ha intentado mucho ver si es cancerígeno. No se ha visto. Algunos se hubieran alegrado de que el tomate también es cancerígeno, porque entonces dirían, todo es igual, pero no es igual. Se ha intentado, pero no lo han conseguido. No se ha podido demostrar que ningún producto vegetal, aún habiendo sido tratado con químicos, con agroquímicos, ningún producto vegetal es cancerígeno. La Agencia del Cáncer en Francia prueba todo, prueba los 60.000 productos químicos, prueba todos los alimentos, tienen unos laboratorios grandísimos y están continuamente investigando, una labor verdaderamente admirable. No han encontrado ningún producto vegetal que, a pesar de los contaminantes vegetales, produzca cáncer. Al contrario, todos protegen contra el cáncer. Sí, es una de las formas de que no se pudra. Irradian las verduras, las frutas con una dosis baja de radiación ionizante, como rayos X, y con eso no se pudre. No es cancerígeno. En los humanos y en los animales la radiación sí que es cancerígena, pero en los vegetales no. No tiene ningún efecto. Y es un método bastante saludable. Se está usando, sí. Pues no se puede decir que sean cancerígenos, pero no es obligatorio, pero es conveniente ir reduciendo el consumo de productos animales por muchas razones, para no sobrecargar la ecología de la tierra, para limpiar de colesterol, y el huevo lleva colesterol, el queso mucho, y sal y grasa. Entonces no son alimentos recomendables, son tolerables nada más. En cuanto al cáncer no hay ninguna confirmación, ningún experimento que muestre que el huevo o la carne o el queso o la leche sean cancerígenos, no hay. Pero no es lo más sano que se puede comer. Recomendamos una dieta de transición, de ir reduciendo, buscando alternativas al queso, alternativas a la leche, hay alternativas. Ahora, no es cancerígeno, no es como la carne. Miren lo que han dicho algunos. Recomienda seguir comiendo carne, pero con moderación. La moderación es una palabra traidora. Todos son moderados. Usted le pregunta a un alcohólico, no, yo soy moderado. A un fumador, no, yo me controlo. La moderación es una trampa. Elena White nos dice que todo empieza por la moderación, es verdad. Toda persona adicta ha empezado siendo moderada. Entonces, el consumo moderado de algo malo no es recomendable. La moderación es un peligro. Y el consumo moderado, bueno, es cancerígeno, pero poco. ¿Hasta dónde? Es un riesgo. Y cuando uno ve el cáncer en el hospital o en un familiar, pues dice, es tan malo, es tan feo, que haría cualquier cosa por no tenerlo. Hasta no comería carne, por no tener cáncer. Le preguntan a cualquier persona que está enferma, haría cualquier cosa, hubiera hecho cualquier cosa, porque es realmente una enfermedad maligna. Y vale la pena usar todos los medios para evitarla. Todos los medios es, por lo menos, lo que sabemos. Es abstenernos de lo que ya sabemos
que es malo. Aún así hay gente que dice, miren esta noticia, si la carne roja diera cáncer, habríamos muerto hace tiempo. ¿Qué respondemos a esto? Hay gente que lo dice, si fuera tan mala, ya me habría muerto. Distinto. Ahora todo es, para que crezca una vaca, tienen que... Con hormonas. Pero... Parece que la gente se dice que por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una potencia mundial, porque la gente está obesa, es por eso, porque consume mucha carne, tiene muchas hormonas, tiene muchas cosas. Muy artificial. Una mujer con un desorden hormonal, vamos a decir, que le puede producir un anticonceptivo, puede engordar ahora un animal. Entonces, Sí. es algo que no nos debería sorprender porque lo sabemos. ¿Qué le respondemos a este que dice, si fuera tan malo ya me habría muerto? Que llevo toda la vida comiendo. En Argentina me lo han dicho, ¿eh? Esto mismo me lo han dicho en Argentina. Usted habla contra el asado, porque hemos hablado contra el asado en Argentina, ¿eh? Si no me han apedreado, pero me han mirado mal. Pero me han dicho, si fuera tan malo como usted dice, ya estaríamos muertos. Que el cáncer del colon es mismo menor que en Europa, por ejemplo, en Argentina. Sí, eso es verdad en un reducido grupo de población, pero el estudio luego lo amplían a todo el mundo y no es verdad para todo el mundo. Para los gauchos que toman mucha mate, es verdad que tienen menos cáncer del que cabría esperar por su gran consumo de carne. Es decir, los gauchos que comen carne 3 veces por día, los gauchos, ¿saben lo que son? Los argentinos de campo. Dínoslo tú, Leo, ¿qué? Los gauchos. Sí, claro, son los argentinos que vivían de una forma tradicional y que criaban las vacas, que tenían el ganado y que justamente tenían una vida muy, muy nómada. Sí, comen mucha carne, pero también toman mucho mate. El mate es una hierba, es una hoja, es protectora contra el cáncer. Y en ese sector de los gauchos que toman mucha carne, pero también es carne más sana también, y también toman mate, la infusión es parecido al té, pues tienen menos cáncer de lo que deberían tener. Pero en conjunto, la población argentina es de las primeras del mundo en cáncer de colon. Eso está también visto. Bueno, yo lo escuché en información que decía que la carne consumida asada y acompañada de muchas ensaladas hace una buena combinación porque ayuda a digerir, pero la carne asada con pan o ya sea con arroz dice que no es bueno, peor si son papas fritas. Sí. Bueno, lo que nos dice la hermana es la carne con verduras hace buena combinación y lo recomiendan, y tengo ahí otra noticia que lo recomienda también la OMS, si come carne por lo menos cómala con verdura o con fruta, porque neutraliza los cancerígenos de la carne. Sí, hace alcalinización y también los vegetales son antídotos de los cancerígenos. Entonces, si comes carne con papas fritas, en la papa frita no hay antídotos, pero en la ensalada sí. Entonces, por eso recomiendan, si es que comes carne, comerla con ensalada, con verdura a la plancha o con algún protector. Pero mejor sería no comer la carne, ¿no? Entonces, el protector te haría más efecto, sí. Para ti, ¿tú podrías contarnos lo que me contaste cuando estábamos comiendo juntos, de por qué pasaste de cirujano? Yo creo que respondo un poco. Bueno, te contaba cómo he estado muchos años operando cánceres en los hospitales, soy cirujano del aparato digestivo, y llega un momento que uno se cansa porque cuanto más operas, más cáncer viene, y desde el punto de vista filosófico dicen, me gustaría hacer algo para evitar que haya tanto cáncer. Está bien, hay que operar a los enfermos, pero hay que evitar, hay que prevenir, hay que cerrar el grifo.
Si no, recogiendo el agua solo no alcanzo. Tengo que cortar la fuente. Y esa es la prevención. Y me sentí llamado a escribir y a hablar sobre la prevención, porque la curación está bien, hay que hacerla, alguien la tiene que hacer. Pero si no hay prevención es imposible. El número de cánceres aumenta, se duplica cada 5 años. Es tremendo. Y los adventistas hemos recibido un mensaje tan rico de prevención que ahora está confirmado por la ciencia, antes no. Y antes por fe lo hacían y lo predicaban nuestros pioneros. Ahora no hace falta fe. Bueno, para algún detallito todavía quizá, ya hablaremos. Está el tema del café. Pero para la carne no hace falta fe en el espíritu de profecía. La ciencia ya lo dice, la OMS ya lo dice. Pero los pioneros sí que necesitaban fe. Porque hace 30 años los mismos gobiernos que ahora dicen reduzcan, no coman tanto, si pueden no, mejor sin nada, esos mismos gobiernos hace 30, 50 años decían hay que comer carne todos los días. ¿Recuerdan? Los mayores. Hay que darle carne a los niños, si no, no crecen. Y recomendaban una dosis diaria de proteínas de carne. Ahora no, ahora dicen reduzca. Van en nuestro sentido. Si el mundo sigue y son honestos, tendrán que acabar diciendo no coman nada. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? No coman nada de carne. Sí, si no comes nada tampoco tienes cáncer, pero te puedes morir. Pero hemos recibido ese mensaje tan rico de prevención que dijimos, vale la pena dar a conocer esto y ayudar a tanta gente. Ahora yo esto le respondería con otra pregunta, como hacía Jesús tantas veces, ¿verdad? Responder con otra pregunta. ¿Están muertos todos los fumadores? No. La calidad de vida baja. Pero uno puede estar fumando toda la vida y no tener cáncer, ¿verdad? Y es igual de cancerígeno, según la OMS, el tabaco que la carne procesada. ¿Qué pasa? ¿Hay personas más sensibles? También los progresos de la medicina han sido tremendos. También. Pero bueno, si te da el cáncer, por mucho progreso que haya, te lo quitarán antes o mejor. O es la misma industria, la farmacológica que la alimentaria, sí. Te dan la enfermedad y luego te dan el remedio para curar la enfermedad que ellos mismos te han producido. Cuidado. Hay diagnóstico precoz, hay más sí, eso ha permitido una mejor supervivencia. Pero el fumador puede estar toda la vida fumando y no tener cáncer. Tiene otras enfermedades, pero fíjense, solo un 10% de los fumadores tendrá cáncer de pulmón. El 100% de los fumadores tendrá enfisema. Eso todos. Pero cáncer, solo 1 de cada 10. ¿Qué nos dice eso? El alcohol aún potencia más, ¿eh? Puede ser que tomen jugo de zanahoria, que eso sí que protege. Pero les digo una cosa, a mí me impresiona en el sentido de decir qué bien hechos estamos. Qué bien nos ha hecho el Señor que hasta resistimos el tabaco durante 50 años como algunas personas, sin tener el cáncer. Hay mecanismos de defensa en el organismo. Hay sustancias químicas protectoras en los vegetales. Y a pesar de maltratar el cuerpo, hay personas que no enferman. O tardan en enfermar. Si no, estaría la humanidad muerta ya. Habría desaparecido. Yo conozco un amigo portugués que lo conocí hace 8 años, creo, o 7 años y medio. Cuando él llegó de Portugal, él era un chico simpático, rubio, cabelludo, ¿no? Pero él fuma bastante. Ahora, él no tiene cabello casi. Y es como si lo hayan chupado, él está todo viejo, así.
Entonces ahí se ve, puede ser que no tenga cáncer, pero el efecto que le está haciendo el tabaco en su vida es real. Sí, siempre es negativo. Pero el ser humano está tan bien hecho que puede resistir hasta el maltrato del tabaco, de la carne, de otras sustancias, de la obesidad, resiste. Ahora, yo no sé cuánto voy a resistir, ¿eh? Yo no lo sé. No me arriesgo. Porque si usted le dicen, mire, 1 de cada 10 aviones se cae, ¿usted subiría? Oiga, sí. Da un poco de miedo. Nos morimos una vez, pero cuanto más tarde mejor. Sí, sí. Pero yo no quiero que te mueras. Sí, pero yo no quiero que te mueras. No quiero que subas a ese avión. Es muy valiente. Pero es una cuestión de riesgo. El riesgo de cáncer con la carne es comparable al del tabaco. Quiere decir que de cada 10 comedores de carne a diario, 1 tendrá cáncer, 9 no. Es un riesgo, pero no es el 100%. El tabaco tampoco. Pero ¿y si te toca? Sí, hay muchos más argumentos, pero es la respuesta a esa pregunta. Si los pedos de la vaca producen problemas en la atmósfera, todos los fumadores también producirán la contaminación, y esa contaminación va para inclusive aquellos que ni siquiera fuman. También, claro, hay otras muchas cosas. Pero es en respuesta a esta pregunta: ¿por qué no se mueren todos los que comen carne? ¿Por qué no se mueren todos los que fuman? Porque también tienen otros hábitos de vida. Claro, tienen más riesgo de morirse. Estadísticamente se mueren más, pero todos no. Entonces, esa respuesta no es correcta. Es decir, si fuera verdad que la carne es cancerígena, ya nos habríamos muerto, no es correcto. No es una respuesta seria. Porque más carnívoros se mueren que vegetarianos. Eso sí que está demostrado. No se mueren todos los carnívoros ni sobreviven todos los vegetarianos. No, en el cementerio también hay vegetarianos. Pero la estadística dice que mueren más carnívoros que vegetarianos, que tienen más infarto, que tienen más demencia, más Alzheimer, que tienen más cáncer, pero no todos. Porque el creador ha puesto mecanismos de defensa contra las sustancias químicas. Lo que pasa es que yo no sé hasta dónde van a llegar los mecanismos de defensa. Si yo me como un filete y después, o con el filete, me como este brócoli, los cancerígenos de la carne se neutralizan. Os lo digo en voz baja, pero sabedlo. Con la cebolla también, está comprobado. Con brócoli y cebolla, comes la carne, es lo que recomienda. Tengo ahí otro artículo de la OMS. Si comen carne, cómanla con verduras. Si fornican, póngase el preservativo, es lo mismo. Cómanla con verduras. Porque las verduras neutralizan el efecto cancerígeno de la carne. Todas las verduras, pero el brócoli y la cebolla está comprobado. Saben que el jugo de naranja neutraliza la nicotina del tabaco, ¿verdad? Lo recomendamos en el plan de 5 días. Les recomendamos que tomen naranja. Bueno, pues en los vegetales hay protectores. La berenjena también es anticancerígena. La berenjena, el tomate contra el cáncer de próstata. Bueno, en los vegetales hay protectores. Gracias a eso la humanidad ha sobrevivido. Porque Dios ha creado estos protectores y ha creado en nuestro cuerpo mecanismos de limpieza. Si no, la humanidad se habría extinguido. Habríamos muerto todos, no solo los carnívoros. Sí. ¿Es bueno cocerlos? No. Lo mínimo. No porque produzca cáncer, pero porque pierden propiedades. Ahora recomendamos al vapor o al dente. Lo que se pueda comer crudo, mejor crudo, si tiene buena dentadura, si no en jugo.
con una centrifugeuse, una licuadora. Por ejemplo, esta coliflor se puede comer cruda. ¿La han probado a comer cruda? El brócoli también, es un poquito más fibroso, pero está riquísima. La alcachofa tierra se puede comer cruda. Riquísima. Pero si no tienen buena dentadura, con un poquito de limón también. Si no tienen buena dentadura o no les gusta, también la pueden hacer en jugo. En jugo. Es anticancerígena y tiene calcio. La coliflor y el brócoli son los alimentos más estudiados para protección contra el cáncer de mama, el más frecuente en la mujer. Estudiados de toda forma, en células de laboratorio, en animales de experimentación, en mujeres. El brócoli frena el desarrollo del cáncer y donde hay brócoli no se produce tumor. Fantástico. Brócoli, col de Bruselas, el kale, que es un tipo de col de hoja rizada. Perdone, para sustituir que tiene, no lo toco porque soy alérgica. ¿Alérgica al brócoli? Sí, y a la coliflor. Vaya. Para sustituir que... Pues qué pena. Usted que dice que tiene bastante calcio. Sí. Otro alimento, o sea, otra verdura para... Su caso tiene solución, no se preocupe. Hay alimento rico en calcio, la naranja. La naranja tiene 40 miligramos de calcio por 100 mililitros, por 100 gramos. Es bastante, la leche tiene 120. Para un vegetal 40 es alto. La naranja es rica en calcio. ¿Y en verduras? En verduras, todas las verduras tienen calcio, pero la espinaca en calcio y hierro es de las más ricas. Sí, no hay ningún alimento imprescindible. El brócoli y la coliflor son ricos en calcio, pero hay otros. El sésamo también, la almendra molida, no falta calcio. Las vacas no toman leche, ¿verdad? Y producen mucho calcio. Los únicos mamíferos que sigamos tomando leche de grandes somos nosotros. No hace falta la leche. Las vacas toman pasto y tienen leche, tienen calcio. Sí. Problemas derivados de esto, que lo comemos nosotros, llegan a el organismo al cáncer. ¿En qué alimentos? Hay problema. Sí, no, la digestión es más o menos igual. No produce. Hay gente que me dice, es que me como un plato de soja y se me hincha el estómago. Pero me como un filete y lo digiero también. Otro me decía, es que me como medio kilo de nueces y me da dolor de estómago. Claro, medio kilo de nueces. Es que la dosis de nueces es 30 gramos, es un puñado. No es medio kilo de nueces. Quería sustituir la carne con las nueces. Los alimentos vegetales están muy concentrados, algunos, las semillas. Entonces, con poca cantidad y bien masticaditos es suficiente. Pero la digestión de la carne, aunque sea cancerígena, es buena. A los que están acostumbrados. A una persona que no está acostumbrada a comer carne, le da carne y se intoxica. Le salen granos, erupciones, artritis, se siente mal. ¿Algún otro artículo por aquí? La OMS declara cancerígena la carne procesada. Esto es lo que hemos dicho. Concluye, después de muchos estudios y de mucho tiempo, han tardado, podían haberlo hecho antes, porque se sabía, porque estudios contra la carne, ya se hizo el Adventist Health Study, no sé si han oído hablar, estudio de salud adventista con los viejitos de Loma Linda, que viven años y años y conservan vitalidad y viven bien, y son vegetarianos. Y se han hecho, el gobierno de Estados Unidos ha financiado los estudios para ver qué comen esas personas que viven tanto y tan sanas. Y no comen carne, también está la fe, por supuesto.
Pero ya se sabía que comer carne reduce la esperanza de vida. Pero ahora han dicho, este tipo de alimentos es carcinógeno para los humanos y lo incluyen en sustancias más peligrosas como el humo del tabaco, el plutonio, el aire contaminado o más de 100 compuestos analizados anteriormente. Considera que la carne roja, vacuno, cerdo, caballo, cordero, cabra, es probablemente cancerígena. Pues el riesgo es algo difícil de entender. No quiere decir que todo el que come carne de cordero va a tener cáncer, ni todo el que fuma tiene cáncer, pero tiene más riesgo, tiene más posibilidades. Si compras más números de la lotería, tienes más chances de que te toque, ¿verdad? Si no compras ninguno, no te va a tocar, seguro. Pues con la carne es lo mismo. Si no comes nada, pues estás protegido. Si comes un poco, tienes un poco de riesgo. Pues cada uno elige. Desde luego, si se come con verduras y no procesada, la carne procesada sí que hay estudios, tengo aquí otros, que dicen por cada 30 gramos más de embutido se duplica el riesgo de cáncer. 30 gramos, una loncha, una tranche, ya aumenta el riesgo. Entonces, la carne procesada, jamón, salchichas, se ha visto, ya se vio hace años, hay estudios de hace 30 años, que las mamás embarazadas que comen jamones, salchichas, hot dogs y estas carnes basura, pues sus bebés, es muy duro, pero los niños tienen cáncer cerebral con mayor frecuencia. Y hay una relación directa entre el consumo de embutidos por la mamá embarazada y el cáncer en el niño. De algo viene el cáncer del niño, de lo que comió la mamá. Son sustancias que pasan la placenta y llegan al cerebro del niño, a la sangre del niño, del feto en desarrollo todavía. El jamón y pavo también, mira, el jamón está en la lista de cancerígenos de la OMS, es carne procesada, es recomendación abstenerse. Les voy a poner el Código Europeo contra el Cáncer. Y el pavo, pues tiene menos grasa, pero si está procesado, es decir, si está crudo y tratado con sustancias químicas para que no se pudra, como en las charcuterie, es cancerígeno, a pesar de que tiene menos grasa. Tengo aquí el Código Europeo contra el Cáncer, que es muy interesante ver cómo... Este es el Adventist Health Study, que les decía, el estudio de salud adventista, en el que se vio ya y se sigue investigando la dieta de los que viven más años. Pero el Código Europeo contra el Cáncer nos dice algo muy importante. Esto no es adventista, ¿eh? Esto es de la Unión Europea. Dice, aliméntese de forma saludable, lo leen, coma muchos cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, muchos, aunque estén contaminados. No es excusa decir, es que como está contaminado no lo como. No, coma muchos porque le van a hacer bien. Limite el consumo de alimentos con alto contenido calórico, muchas grasas o azúcares. Ven aquí, evite la carne procesada. Evite es 0. Los embutidos que le ponen las mamás a los niños para merendar son carne procesada. La charcuterie entra dentro de carne procesada. Entonces, a mí me da mucha pena cuando veo a los niños que sacan la meriendita que le pone la mamá y le pone ahí los charcuterie de pavo o no sé de qué. Pero es carne cruda tratada. Para que no se pudra, lleva químicos cancerígenos. Entonces dice, evite, ¿lo leen? Evite la carne procesada. Eso dice la Unión Europea. Es lo mismo que decíamos nosotros desde hace mucho tiempo y nos han hecho caso. Y limite el consumo de carne roja, es decir, sepárese lo más posible del precipicio.
limite el riesgo, reduzca, conduzca más despacio, limite la carne roja, carne de cordero, de cabra, de cerdo. Es curioso que la diferenciación bíblica entre animales puros e impuros se ha borrado. Es igual de cancerígeno el cordero que el cerdo. Posiblemente en aquel tiempo tenía sentido que el cerdo es más contaminado. Hoy están todos igual de contaminados. El cerdo en su estado natural más, porque come cadáveres, come cualquier cosa, ¿no? Pero en su estado moderno, donde se crían en granjas limpios, pues es lo mismo que un cordero. Y dice, limite el consumo de carnes rojas, limite. Cada uno que lo entienda como quiera. Yo entiendo que si te dicen evita y limita, es reducir al mínimo, el mínimo es 0. Y miren otra cosa interesante. También han estado recomendando el alcohol, ¿verdad? Un vaso de vino, el corazón. Qué contentos se ponían algunos. El médico me ha recomendado un vaso de vino, la OMS recomienda un vaso de vino. Ha cambiado. Los adventistas siempre hemos dicho no al vino. Fanáticos, exagerados, no, 0. Ahora, el Código Europeo contra el Cáncer, no beber alcohol es mejor. No beber poco no beber nada. Lo tienen en internet, ¿eh? Pongan Código Europeo contra el Cáncer y sale eso, en todos idiomas. Yo doy muchas gracias a Dios porque a través de la Iglesia hemos conocido esto 50 años antes de que la ciencia o la Unión Europea lo diga, porque a mí me han enseñado esto en la Iglesia, desde pequeño. Y la Iglesia adventista tiene un conocimiento que no tienen las demás. Es una responsabilidad, un privilegio, pero una responsabilidad también. Y os animo a que hagáis cursos de cocina, a que hagáis clases para los niños, enseñarles a comer, sustituir los embutidos, la charcuterie, cómo reemplazarlos, sustituir las McDonald's, las hamburguesas. Es un ministerio importante, porque si entras a un matadero o entras a una sala de operaciones, te darás cuenta de lo feo que es el cáncer. En un matadero, porque los animales muchos tienen cáncer. Y van igual, no les quitan el tumor y sigue. Mirad películas en internet, donde gente que ha entrado con cámaras ocultas, no en África, aquí en Europa, en los mataderos, y qué cosas tan feas se ven. Y si entras en una sala de operaciones, verás también lo destructivo y lo maligno que es el cáncer. Cualquier cosa vale la pena para evitarlo. El Señor nos ha dado instrucciones y nos ha dado maná, como a los israelitas. Los supermercados están llenos de maná. Toda clase de alimentos vegetales selectos de todo el mundo. No hay excusa. Y dices, es que es caro. Sí, pero si quieres comer carne buena es más caro todavía. Así que os animo a sumaros a esta campaña de la OMS, ayudando a otras personas a que descubran que vivir sin carne es posible. Jorge, y para todos aquellos que, por ejemplo, como yo, hemos comido el jamón mismo de pavo en un sándwich y tal, es que ahora salgo acá y ya le digo, Dios, curame el futuro cáncer que voy a tener. Un chiste no, pero... Un brócoli cada día. Un brócoli cada día. Estás a tiempo todavía de compensar. Pero no te descuides. No, yo como de fruta todo el día. 5 piezas de fruta al día, en serio. No, pero yo como más. Mínimo 5 piezas de fruta al día está comprobado para protegernos. 5 piezas, como decíamos a los niños, de todos los colores si es posible. Pero mínimo 5. Porque tú dices, he comido charcutería de pavo. Sí, pero ¿y yo qué he respirado? Yo no he comido pavo, pero ¿qué he podido respirar? ¿O qué productos químicos he podido tocar? ¿O qué he podido comer en los alimentos sin saber que llevaban un cancerígeno?
no estamos libres ninguno. Por eso hay que protegerse cada día como si fuera a tener un cáncer. Como si ya lo tuviera. Porque está por todo. Cada día hay que comer con la prevención del cáncer en la mente. Sirve para evitar las recidivas. Se ha visto que las mujeres operadas, el cáncer de mama, que es el más frecuente, hay muchos estudios, después de la operación han cambiado su alimentación y su estilo de vida, la recidiva, es decir, la repetición del cáncer, baja mucho. Sobre todo en la segunda mama, cuando hacíamos antes, ahora ya se hace extirpación solo del tumor, antes se quitaba la mama entera y entonces quedaba la otra mama. Y ahí, si la mujer seguía comiendo igual, volvía a aparecer otro cáncer en la otra mama. Toda la mama, pero queda la otra. Entonces hay que seguir cuidando. Y el cambio nunca es tarde. Sí, díganos. Cuando a una persona le diagnostican el cáncer, en muchas teorías he escuchado que es mejor no quitárselo, o sea, prevenirlo para no poder luego tener que extirparlo, o sea, mantener ahí con un tratamiento. Sí, hay la idea, que quizá tiene algo de razón, yo no he leído ningún estudio serio, de que cuando se toca un cáncer, sea para biopsia o sea para extirpar, se extiende. Es mejor, un poco como al animal, no despertar la fiera, no tocarlo. Yo creo que no es fundado. Hoy se hace con métodos de protección para que no se extiendan las células y lo que ya está enfermo hay que quitarlo. Ahora hay que acompañar de un tratamiento preventivo. Solo con quitar el bulto no es suficiente, porque el cáncer en realidad está en la sangre, está por todo. Se manifiesta en una zona, pero está por todo. Y hay que aplicar un tratamiento preventivo, quitar el bulto y prevención. Todo lo que se haga es poco. Solo una cosa no es suficiente. Por ejemplo, personas que dicen, yo no quiero quimioterapia. Bueno, es un riesgo. Hay que hacer tratamiento natural y quimioterapia. La prevención desde pequeños, porque es la prevención primaria. El diagnóstico precoz está bien, pero ya está la enfermedad. Detectarla a tiempo es bueno, pero lo mejor es que no ocurra. Es la prevención primaria. Es evitar la enfermedad. Y eso lo podemos hacer desde niños. Y tenemos aquí un grupo precioso de niños en esta iglesia que os animo a que cuidéis y enseñéis a comer bien, porque tienen mucha presión de fuera para comer porquerías, ¿verdad? Sí. Jorge, perdona, pero a veces dicen que, o sea, no, se sabe que comer proteínas y tal es importante. ¿Qué cantidad es la que podemos sustituir y con qué? Todas las organizaciones científicas dicen que los niños criados vegetarianos están completos en nutrientes, en proteínas, crecen más despacio. El niño que come carne crece más rápido, un desarrollo más visible. El niño vegetariano crece más lentamente, pero al final alcanza la misma estatura, con ventajas. Las niñas tienen la primera regla más tarde, lo cual es protector contra el cáncer de mama, y los niños tienen la pubertad más tarde, con lo cual también nos evitamos todos los problemas de desarrollo sexual precoz que hay ahora. Es decir, que los niños vegetarianos se desarrollan sin problema. Nuestra Iglesia, con informes científicos y de acuerdo con muchas sociedades, recomienda la alimentación lacto-ovo-vegetariana para los niños. Es como un principio general. Puede ser vegetariano total. Hay un libro ahí, Sanos y Fuertes. Pero vegetariano total requiere más conocimiento de la mamá. Puede ser, pero es más delicado. El lacto-ovo, ningún problema.
no le falta nada, tiene vitamina B12, se desarrolla bien y la carne... Dicen para el hierro un jugo de espinacas con limón aporta mucho más hierro que una hamburguesa y se asimila igual. A veces la teoría cuenta y tenemos ejemplos. Bueno, lo dijo, los hijos de Esther, mis hijos conocéis. Sí. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos. Mis hijos también lo dicen aquí. Sí. O sea, que a nivel de estatura y de altos, yo creo que no hay duda para nadie. Ningún problema. Ahora, cantidad, me decías. Pues hay unas tablas con la cantidad de proteínas según la edad del niño y según el peso. Para los niños generalmente un gramo y medio por kilo de peso. Y entonces con unas tablas de alimentos pues calculas. Pero si el niño está sano y se desarrolla bien, no hay que preocuparse demasiado de la cantidad. Ahora, hay que darle alimentos proteicos, vegetales. La soja, la avena, las legumbres... La quinoa, una proteína completa, como la de la soja, sin algún inconveniente que tiene la soja, que tiene algún inconveniente, pero la quinoa no tiene ese inconveniente. La crema de cacahuete, de maní, el aguacate, la crema de sésamo, el tofu. Hay muchas fuentes de proteínas vegetales a 1,5 gramos por kilo de peso en los niños a partir de los 2 años. En los libros vienen raciones aproximadas para tener una idea de cuál es la cantidad. Pero si el niño come bien y está sano, no hay problema especial en tener que pesar y medir demasiado. La naturaleza ahí ya hace su trabajo. Muy bien. Ya terminamos. Bueno, conforme a lo de ovo-lacto vegetariano, bueno, mis papás siempre fueron súper estrictos cuando yo estaba chiquita, y mi papá es el más exagerado en cuestión de huevos y queso y tal. Yo sé que aquí en Europa hay muy buena calidad de los quesos y las leches y tal, pero creo que es interesante lo que dijo acerca de para conservar las cosas, conservadores para la carne y la manera en que ya las cosas no son tan naturales. Y bueno, mi papá siempre me está recordando, entonces pienso, y mi papá, he visto varios estudios sobre el queso y sobre los productos lácteos que también ya están muy procesados y que a lo mejor no van a producir cáncer, pero producen otras enfermedades, alergias y cosas de eso. Entonces, yo creo que Dios creó todo también para que comamos verduras y hay que tener mucha creatividad para mezclarlo. El consejo de la Iglesia del lacto vegetariano creo que es sabio como norma general para todo el mundo, porque hay países pobres donde no hay acceso. Por ejemplo, yo voy a muchos países de Sudamérica, no llega la soja, no hay soja. Y para el niño la soja es una proteína fundamental, ni la quinoa, no hay. Entonces sí que hay leche, pues bueno, como norma general creo que es apropiado. Pero si se puede, como aquí se puede, vivir sin leche y sin lácteos, mejor. Y el niño tampoco necesita leche, lo aseguro. Yo les quiero terminar con un consejo, una petición. No juzguemos al vecino. La reforma pro salud ha sido objeto de peleas casi a puñetazos, literalmente, en algunas iglesias. Desgraciadamente el enemigo se ha debido reír, porque unos contra otros, carnívoros contra vegetarianos, atacándose, y tú comiste, y tú... Hermanos, no deshonremos al Señor. Cada uno mira a su plato. Cada persona está en una fase, en un proceso, y no soy yo para juzgar. No, cada uno mira a su plato, no critiquemos unos a otros porque este dice y luego hace, no. Si no, lo que es una bendición se convierte en una maldición. Y el Señor nos dice ser tolerantes. La tolerancia es un fruto del Espíritu. Tolerancia es para los demás, La temperancia es para mí. El control, el autocontrol es para mí, pero la tolerancia es para los demás, hacia los demás. Entonces, así nos llevamos todos bien y no hay motivos de disputas, Cada uno lleva un proceso, sabe
en su vida. Todos queremos mejorar, pero unos van más despacio, otros más deprisa. Tengamos tolerancia. Y recordemos este texto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este mundo está pidiendo ya a gritos una renovación total. Ya no hay solución humanamente. Ahora, con este atentado de París, Europa está diciendo que va a responder, y quizá una bomba o una bomba atómica o no sé qué, y más odio y vuelta. No hay arreglo. Jesús tiene que venir. Tiene que poner fin al mal ya tan esperado durante tantos miles de años. Y no olvidemos esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más cáncer, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Que estemos preparados para recibir al Señor. Feliz semana, hermanos.